Bueno, antes que nada, es el primer video que hago en YouTube grabándome de esta forma, hablando de un tema en particular, teniendo que mirar a la cámara. Me van a ver mirar un poco hacia este lado porque el guión lo tengo en este lugar. Y nada, estoy nervioso, pero quiero hablarles de esto que me parece un tema muy interesante, a lo cual espero se le pueda hacer una serie con respecto de diferentes asesinos seriales que han habido a lo largo de la historia. No sé si los peores o los más complejos, pero simplemente poder hablar de diferentes asesinos, porque en muchas ocasiones en la cuenta de Instagram me han preguntado muchas personas sobre qué es lo que me incita a escribir, qué es lo que me inspira a escribir. Una de las cosas que más me inspira, como siempre comento, siempre ha sido poder leer sobre diferentes personajes de la historia, personajes que ya sean asesinos, personajes que sean históricamente algún tipo de héroe, o determinadas cosas que han hecho que se marque una diferencia y también hayan podido crear cierto morbo en la gente. Su nombre original es Theodore Ted Robert Caldwell Bundy, que fue nacido en Burlington, Vermont, el 24 de noviembre de 1946. Fue un asesino en serie estadounidense que, después de casi una década de estar negando totalmente todos los asesinatos de los cuales se le acusaba, confesó alrededor de 36 homicidios a mujeres estadounidenses a lo largo de 7 estados, entre 1973 y 1978, aunque la realidad es que el número real de víctimas es desconocido. Antes de comenzar a comentar su historia, caben aclarar unos cuantos puntos que son interesantes, como que por ejemplo, Bundy, como ya dije, no aceptaba ninguno de sus casos, siempre cambiaba su aspecto físico para que la policía no lo encontrara y algunas de sus víctimas terminaron siendo testigos en su juicio. Además de que Elizabeth Kendall dio el nombre de Bundy a los oficiales para que lo investigaran, ya que el retrato que habían hecho se parecía demasiado a su novio Ted Bundy, o sea que ella estuvo de novia con este asesino. Y obviamente entregó toda la información necesaria. Y cabe aclarar que en las cortes no siempre suelen tomarse en cuenta del todo algunas de las acusaciones de los testigos, porque se sabe que estos pueden estarse viendo afectados psicológicamente y pueden equivocarse al señalar a un culpable. Por esa razón veremos que este hombre tiene juicios extraños donde se le prestan algunas libertades que no deberían, teniendo en cuenta de todo lo que se le acusaba. Pero antes de eso, comencemos hablando de su infancia. Resulta que Ted era hijo biológico de un veterano de la Fuerza Aérea a quien nunca llegó a conocer, e hijo de Louis Cowell. Sus primeros 4 años los vivió en casa de sus abuelos maternos, pensando que estos eran sus padres y su madre su hermana mayor. En 1950, este dato es muy importante, Ted y su madre se mudaron a Tacoma con otros familiares. La razón de esto la voy a comentar más adelante, pero es una de las cosas más importantes que marcaron el por qué Ted Bundy resultó ser de esta forma. Ted y su madre se mudan a Tacoma con otros familiares. Y como se imaginarán, fue donde Ted adoptó su apellido. A pesar de todo, Ted no pudo generar lazos con el marido de su madre, y mucho menos con los hermanastros que tuvo por aquella unión. Ya en la universidad tuvo un nuevo comenzar. Fue un estudiante aplicado y con muy buenas notas en la Universidad de Washington y en la de Puget Sound, consiguiendo así una licenciatura en psicología, y a pesar de su título, no pudo mantener por mucho tiempo ninguno de sus empleos. Ya en 1967 se enamoró de Stephanie Brooks. Esta joven era el sueño hecho realidad de Bundy, pero su sueño se vio desmoronado cuando ella, al graduarse en psicología, finalizó la relación por considerar que su pareja era indiscreta y carecía de objetivos claros en la vida. Nuestro protagonista no pudo superar la ruptura y se obsesionó con ella, manteniendo contacto por cartas e intentando reconquistarla. Luego de esto dejó los estudios por un tiempo y volvió a retomarlos para matricularse en Derechos. Nuevamente fue considerado un estudiante brillante y muy estimado entre sus profesores. Estos datos no los comento solo de forma aleatoria, créanme que van a ser mucho más útiles adelante. Comenzó una nueva relación con una mujer llamada Elizabeth Koplefer, quien antes fue nombrada, pero ya volveremos con ella. Esta mujer era divorciada y tenía una hija pequeña. Ella desconocía que Ted seguía manteniendo contacto con una chica de San Francisco, California. Durante los años de 1969 y 1972 todo fue bien. Este hombre se vio incluso involucrado en actividades comunitarias. Obtuvo una condecoración de la policía de Seattle por salvar a un niño de 3 años de morir ahogado. Se relacionó con figuras importantes del Partido Republicano de los Estados Unidos, pero todo cambió en 1973, cuando se reencontró con Brooks, con su ex,
con la que mantuvo una relación que duró entre el verano e invierno de ese año. Bundy la abandonó y su antiguo amor no volvió a saber más de él. Ahora empieza la parte oscura de su vida, esa etapa entre el 73 y el 78. Sus primeros delitos fueron solo algunos hurtos en casa y comercios. Quizás fuese la emoción, la adrenalina o el despecho, ya que con los títulos que poseía dudo que tuviese algún problema para conseguir algún tipo de trabajo. Pero el 4 de enero de 1974 es cuando cometió uno de sus primeros crímenes. Ese día entró al cuarto de la universitaria Johnny Lenz de 18 años, la golpeó con una palanca metálica y la violó con la pata de una cama. Al día siguiente, la chica fue hallada malherida y, aunque sobrevivió, tuvo un daño cerebral permanente. Bundy en aquel entonces tenía tan solo 27 años. 27 días después, como si fuese algo que había pensado, justamente coincidiendo con el número de su edad, atacó a la estudiante de psicología de la Universidad de Washington, Linda Ann Haley, la cual tenía 21 años de edad. Nuevamente Bundy entró en el dormitorio de la muchacha, la dejó inconsciente y la sacó de la escuela. La ausencia de la joven no se notó hasta el día siguiente. No se creó ninguna conexión entre estas agresiones y tampoco se hicieron mayores estudios de la escena del crimen. Los restos de Linda fueron descubiertos un año después en una montaña cercana. Estos fueron sus primeros asesinatos. Al parecer fueron los que despertaron algo en Bundy, que lo llevó a convertirse en uno de los asesinos en serie más peligrosos. Entre los tantos asesinatos que cometió se cuentan los siguientes. Durante la primavera y el verano de 1974 desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. Se calcula que fueron alrededor de 8 víctimas a las que atacó de noche, hasta que comenzó a hacerlo de día. La policía había iniciado una investigación y contaba con descripciones acerca de un hombre que solicitaba ayuda a chicas que jamás volvían a ser vistas. En particular, se lo solía haber cargado de libros y llevaba el brazo enyesado. También hubo testigos que observaron a un hombre que solía tener problemas con su auto, el cual había sido visto rondando el sitio por donde desaparecían las mujeres. Si recordamos, les dije que sus conmemoraciones por parte de las universidades eran un dato importante, pues era para esto el dato. Ted tenía una licenciatura en psicología y sabía cómo tratar a sus víctimas, las analizaba con inteligencia y es muy seguro que luego de varios fallos optara por este tipo de modus operandi. Luego de todo esto se le atribuyen los siguientes asesinatos. El 9 de febrero de 1974, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció de Vancouver, Canadá. Su cadáver no fue descubierto hasta el mes de octubre junto a otro cuerpo sin identificar. El 11 de febrero del mismo año desapareció Nancy Wilcox, de 16 años. Su cuerpo nunca fue hallado. El 12 de marzo, también del mismo año, Donna Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad en la que estudiaba. El 17 de abril del mismo año, Susan Rancourt, de 18 años, caminaba por los jardines del Central Washington State College cuando desapareció. Un mes más tarde desapareció Roberta Parks, de 20 años, quien había quedado con sus amigas para tomar un café. Nunca llegó, cabe aclarar, pero Parks se encontró con un hombre aparentemente lesionado que le pidió ayuda para subir unas cosas a su auto. Jamás fue vista de nuevo. El 1 de junio de 1974, Brenda Ball, de 22 años, desapareció de la taberna Flame en Burien, Washington, después de comentar a sus amigos que iba a buscar a alguien que la llevara a Sun City, California. La última vez que la vieron estaba hablando con un hombre con el brazo en un cabestrillo. 19 días más tarde se descubrió que Val nunca llegó a su destino. Vemos que en estas circunstancias Ted actuaba de una forma muy abierta, no tenía problema en atacar a varias mujeres en muy poco tiempo. El 11 de junio de 1974, Georgetown Hawkins, de 18 años, perteneciente a la fraternidad Kappa Alpha Theta de Seattle, desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para un examen de castellano. Su compañera de habitación y la encargada del dormitorio reportaron su desaparición a la mañana siguiente. El 14 de julio del mismo año, la universitaria Janice Ott dejó una nota a su compañera de habitación avisándole que se iba en bicicleta al parque del lago Sammamish. Ahí se la vio conversar con un hombre que tenía el brazo enyesado y le pedía ayuda para cargar libros en su auto. Días después, volvió al mismo parque y secuestró a Denise Naslund, la cual pasaba el día con su novio y sus amigos. Y los restos de Janice y Dennis fueron encontrados en agosto de 1974 en el mismo lago Sammamish. Aquí nos damos cuenta que ni siquiera tenía problema en volver al lugar de los hechos. Y eso es para temer en una persona así. Bundy despistaba a la policía porque sabía cómo alterar su aspecto físico. Se cambiaba el peinado, se dejaba crecer la barba y bigote o se lo afeitaba.
También cambió de residencia y se mudó a Midvale, Utah, donde el 30 de agosto de 1974 se matriculó como estudiante en la Facultad de Leyes en la Universidad de Utah. Este es un dato muy a tener en cuenta para más adelante. El 18 de octubre del 74 asesinó a Melissa Smith, la hija del sheriff local. La secuestró mientras ella iba a pasar la noche en casa de una amiga. Su cadáver fue encontrado 9 días después en Summit Park. El 30 de octubre de ese año desapareció Laura Aimee, de 17 años, cuando volvía de una fiesta de Halloween. Su cadáver fue encontrado en los montes Wasatch, mostrando signos de haber sido golpeada en la cabeza con una cuña de metal y violada. Sin embargo, parecía que Bundy conocía a la muchacha debido a que hubo muchos testigos amigos que le contaron a la policía que estuvo acosándola y apareciéndose en lugares que la muchacha conocía y frecuentaba. Luego de todo esto, hubo un primer indicio de este asesino. El 8 de noviembre de 1974 se acercó a Caro Darronch en el Fashion Place Mall en Murray, Utah. Haciéndose pasar por un policía, le informó que habían intentado de robar su coche. Darronch subió al auto de Bundy bajo la creencia errónea de que iban a la comisaría para presentar un informe. Después de detener abruptamente el coche, Bundy sacó una pistola y le esposó una muñeca. Ella luchó y consiguió apartarse antes de que Bundy pudiera fijar el otro extremo de las esposas. Ella lo golpeó en la cara y salió corriendo, consiguiendo así que un conductor que pasaba la llevara a la policía. Ya en la comisaría, la mujer narró lo que había sucedido y se obtuvo así una descripción del hombre, el vehículo y el tipo de sangre del atacante. A pesar de su fracaso, Bundy decidió buscar una nueva víctima, y esa misma noche, Debbie Kent, de 17 años, desapareció del aparcamiento del Instituto Beaumont, donde estaba junto a sus padres para ver una obra de teatro. Ellos, preocupados porque su hija no volvía, llamaron a la policía, que, luego de una búsqueda, encontraron la llave de un par de esposas, las cuales pertenecían a las que le habían quitado a Darronch esa mañana. Además de esto, se sabe que antes que a Debbie, Ted intentó secuestrar a la directora de la obra de teatro, Jean Graham. Durante la actuación, un hombre de aspecto similar al sospechoso le había pedido a ella que le acompañase al aparcamiento para identificar un vehículo, pero se negó al estar ocupada con la obra. Se salvó de casualidad. Un mes después, un hombre avisó a la policía de que había visto salir del aparcamiento un Volkswagen de color claro. Dijo que había salido muy apurado. Luego de esto, ocurrieron una serie de asesinatos en Colorado. El 12 de enero de 1975, Karen Campbell, de 23 años, acompañó a su prometido, el Dr. Raymond Gadowski, a un seminario en Aspen, Colorado. Mientras descansaban en el salón del hotel, ella regresó a la habitación para buscar una revista. El Dr. Gadowski y sus hijos decidieron ir a buscarla al ver que no regresaba, pero no la encontraron. A media mañana se dio parte a la policía de su desaparición. Un mes después, un trabajador encontró el cadáver de Campbell en un banco de nieve a varios kilómetros del hotel. Había sido violada y brutalmente golpeada. No se encontró evidencia alguna del atacante. El 1 de marzo de 1975 fue descubierto un cráneo en una zona boscosa en las montañas Taylor. Pertenecía a Brenda Ball. La policía realizó una amplia búsqueda por los alrededores y 3 días después encontraron partes de los cuerpos de Linda Haley, Susan Rancourt y Roberta Parks. Posteriormente se hallaron otros restos que fueron identificados como pertenecientes a Donna Mason. El 15 de marzo de ese mismo año secuestró a Julie Cunningham, de 26 años, quien se dirigía a una taberna en Vail, Colorado. Su cuerpo no ha sido hallado todavía. El 6 de abril de 1975, tras discutir con su marido, Denise Oliverson, de 25 años, decidió ir a visitar a sus padres en Grand Junction, Colorado. Denise no regresó aquella tarde, pero tampoco llegó a casa de sus padres. Desapareció y su cuerpo aún no ha sido encontrado. 9 días más tarde, Melanie Cooley, de 18 años, desapareció cuando regresaba del instituto. Un trabajador de caminos descubrió su cadáver el 23 de abril. La chica había sido golpeada con una barra y tenía las manos atadas a la espalda, mientras una funda de almohada estaba fuertemente anudada alrededor de su cuello. El 1 de julio del 75, Sherry Robertson, de 24 años, decidió viajar por el país practicando autostop. Sus amigos no se preocuparon demasiado cuando pasaron varios días sin verla. Hubo testigos que la vieron en una gasolinera hablando con un hombre que conducía un viejo camión. El 21 de agosto su cadáver fue descubierto por 2 estudiantes en el pozo de una mina cercana a Georgetown, Colorado. A pesar que se descubrieron algunos cuerpos, Bundy jamás se detuvo, y cuando fue enjuiciado jamás aceptó ninguno de los asesinatos cometidos. Esto es muy simple, ya que una persona que no acepta el crimen puede ser liberada con una buena coartada o una buena defensa, pero en el momento en que se acepta la culpa suelen detenerse todas las investigaciones.
Él buscaba quedar libre negándolo todo, ya que sabía esto al haber estudiado leyes, y entendía cómo funcionaba el sistema. Debido a su retrato, una amiga de Meg Anders lo reconoció. Anders también llamó de manera anónima a la policía sugiriendo que su novio podría tener algo que ver con las muertes. A pesar de que se facilitaron fotos recientes de Bundy a la policía, los testigos fallaron al hacer la correspondiente identificación. La policía desechó las pistas y se enfocó en otros informes. La atención que Ted se había ganado se disipó por algunos años. Bundy adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera sus patrones. Con el paso del tiempo, sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos, lo que más tarde haría posible el enjuiciamiento de Bundy. El 16 de agosto del 75, un patrullero detuvo un Volkswagen para comprobar su matrícula. El sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. En el auto se encontró una palanca de metal, esposa, cinta y otros objetos que dieron inicio a una investigación a gran escala en torno a Theodore Robert Bundy. Su primer juicio fue el 23 de febrero de 1976, donde, a sus 29 años, entró con la confianza de que no existían pruebas suficientes contra él. El problema, para él claro, fue que Carol Darronch lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla y quien le amenazó con matarla. Él, por razones más que obvias, negó conocerla, aunque carecía de una coartada para ese día. El 30 de junio del mismo año fue sentenciado a 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. Realmente es increíble que le dieran esa posibilidad, pero le dieron la posibilidad de libertad condicional. En prisión le hicieron estudios tanto psicológicos como toxicológicos, solo para que los resultados arrojaran negativos sobre si era psicótico, drogadicto o alcohólico. Con eso se podía decir que todos sus actos habían sido premeditados y no podía alegar un problema mental. Al menos eso pensaba. Las pruebas continuaron en su auto, en el cual encontraron cabello de Melissa Smith y Karen Campbell. Incluso luego de que se desveló que era muy probable que los golpes encontrados en los cuerpos de las muchachas habían sido hechos por la palanca que encontraron en el auto. La policía de Colorado levantó cargos por asesinato, obviamente, y en abril del 77 Bundy fue trasladado a la prisión del condado de Garfield, Colorado. Este hombre tuvo un par de fugas de las que solo cabe destacar la que sucedió el 30 de diciembre del 77. Cuál fue un escape que logró trepando al techo de las estaciones de la cárcel para desde ahí acceder a otra parte del techo que desembocaba en el armario de un departamento vacío del penal. Esperó que no hubiera nadie cerca y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos de los funcionarios de las prisiones. Pasadas 15 horas se dieron cuenta de su desaparición, pero este ya había huido a Chicago y Florida usando el seudónimo de Kenneth Misner. Dentro de los últimos crímenes hubo una serie de sucesos que lo hicieron caer de forma estrepitosa, y con ello se marcó su final. El 14 de enero del 78, el edificio de la fraternidad Chi Omega de la Universidad de Florida estaba semi vacío cuando Nita Neary volvió a la madrugada. Le extrañó que la puerta estuviera abierta y decidió esconderse. Vio salir del edificio un hombre con gorra azul y una carpeta envuelta en un trapo. Creyendo que habían asaltado a la fraternidad, fue en busca de su compañera Karen Chandler, a la que encontró tambaleándose por el pasillo, herida gravemente. Otra compañera, Mattie Kleiner, fue hallada con vida, aunque malherida en su cuarto. La policía encontró el cadáver de Lisa Levy, que había sido golpeada en la cabeza y brutalmente violada. También estaba el cadáver de Margaret Bowman, estrangulada mientras dormía, con un golpe en la cabeza que le destrozó el cráneo. El resto de las chicas no pudieron aportar más pistas, salvo el testimonio de Nita Neary. No lejos de allí, Bundy atacó a Cheryl Thomas, quien sobrevivió a una paliza brutal. Su cráneo fue fracturado en 5 lugares, tenía la mandíbula rota y un hombro dislocado. La joven sufrió pérdida permanente de la audición y problemas del equilibrio. En la escena del crimen se encontraron evidencias corporales como cabello y sangre del autor. El 9 de febrero del 78 secuestró a Kimberly Leach, de 12 años, en Lake City. Su amiga Priscilla narró a la policía que la había visto subirse a una camioneta blanca con un hombre del que no se pudo aportar más datos. Bundy la secuestró mientras regresaba a la escuela por un bolso que había olvidado. La convenció para irse con él y la llevó a un lugar aislado para agredirle sexualmente. Murió durante la violación. 8 semanas después se encontró en Florida el cuerpo de Kimberly. Tras el asesinato de Leach, Bundy, por alguna razón, regresó a su apartamento de Tallahassee. Bueno, me van a tener que disculpar el Tallahassee. Al parecer, se deshizo de la furgoneta blanca que utilizaba y casi fue detenido cuando intentaba robar otro vehículo. Escapó cuando la gente lo dejó solo mientras revisaba las placas del coche robado. De regreso a su apartamento, limpió el lugar de huellas, robó un Volkswagen y finalmente dejó Tallahassee.
Después de algunos encuentros intensos con los empleados del hotel en relación con sus tarjetas de crédito, las cuales eran robadas y habían sido denunciadas, Bundy terminó en Pensacola, Florida, donde las placas del auto robado fueron reconocidas por un policía de patrulla que lo detuvo después de una corta persecución y de una breve lucha. Luego de esto fue enjuiciado y resulta interesante ver que, aunque teniendo todas las de perder, quiso defenderse a sí mismo. El ego de un psicópata no tiene límites. El 25 de junio de 1979 en Miami, Florida, se le juzgó por los crímenes de la fraternidad Chi Omega. Fueron nombrados como los delitos de la década, teniendo tal impacto en la opinión pública que hicieron que gran parte de los estadounidenses consideraran a Bundy como la encarnación del mal. Un título un poco exagerado, pero bueno, teniendo su justificación. Bundy ejerció como su propio abogado, pero las evidencias contra él fueron aplastantes. Primero, fue el testimonio de Nita Neri, que lo señaló como el hombre al que vio salir de la fraternidad con una gorra, pues subió al estrado el odontólogo Richard Subiron, quien determinó que las marcas de dientes encontradas en el cuerpo de Levi coincidían con la dentadura de Bundy. Testigos de cargo y descargo fueron llamados por ambos lados, incluyendo a Louis Bundy, para la defensa. Bundy lloró durante el testimonio de su madre, una rara muestra de emoción real. Al jurado le fue permitido escuchar detalles del secuestro de Garronch. El 24 de julio de 1979, 3 días tras 6 horas y media de deliberación, el jurado lo declaró culpable. Él escuchó el veredicto sin demostrar ninguna emoción alguna, a diferencia de su madre, quien suplicó piedad. La verdad que el amor de una madre es increíble, el hecho de que suplique piedad por alguien así. Bundy afirmó ser víctima de una farsa, de un juicio injusto y abusivo, por lo que no tenía que pedir clemencia por algo que no había cometido. El juez Coward lo sentenció a la pena de muerte en la silla eléctrica por los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bowman. Y aunque Bundy ya se encontraba en el corredor de la muerte, el estado de Florida decidió juzgarlo por el asesinato de Kimberly Leach. La verdad que no iba a haber diferencia, pero bueno. El 7 de enero de 1980 comenzó el juicio. Bundy contrató a Julius Africano y Lynn Thompson. Con ellos trazó la idea de apelar por incapacidad mental, pero la estrategia legal no funcionó y fue declarado culpable. Durante el procedimiento penal del caso de Leach, aprovechó una antigua ley de Florida que proclamaba que toda declaración de matrimonio en un juzgado hecha en presencia de funcionarios judiciales era válida y legalmente vinculante. Haciendo uso de ese derecho le propuso matrimonio a su novia, Carol Ann Bone. En ese momento Bone se convirtió en la esposa de Bundy. Me sorprende mucho la situación. Realmente la respuesta de Bone me parece la más sorprendente de todas. Pocas horas más tarde sería condenado a muerte por el asesinato de Leach y enviado a la prisión de Rayford. Como ya les comenté, este hombre había estudiado leyes y, como pueden ver, no tenía ningún problema, pero ningún problema, en abusarse de ese conocimiento para su beneficio. Ya en su ejecución nada fue fácil. De por sí con Bundy nada era fácil, en su ejecución no fue diferente. Siguió proclamando su inocencia y metódicamente agotó sus apelaciones. Representándose a sí mismo, obtuvo numerosos retrasos a la ejecución. La primera el 4 de marzo de 1986, incluyendo unos 15 minutos antes de la hora programada, para morir el 2 de julio de 1986, y el otro el 18 de noviembre a tan solo 7 horas de la ejecución. Este criminal usaba y abusaba de su encanto personal y no dudó en utilizar esta capacidad en su lucha por retrasar su final, y de esa forma, resaltando tal rasgo, el criminólogo Robert Ressler estima que Bundy se favoreció pues la prensa interpretó mal aquel encanto personal. Señala que al contrario de la imagen que de él brindaban los medios de difusión, este delincuente no era el Rodolfo Valentino de los asesinos en serie, sino un hombre brutal, sádico y pervertido. Ya van a entender por qué se dice que era un pervertido. Buscando aplazar el cumplimiento de su sentencia, le confesó al Dr. Bob Keppel, jefe de investigadores del Departamento de la Justicia de Washington D.C., con quien había colaborado tiempo atrás en la búsqueda de Gary Ridgway, asesino en serie conocido como The Green River Killer, algunos de los lugares en donde guardaba los restos de unas cuantas de sus víctimas. En su casa fueron descubiertas algunas de las cabezas de sus víctimas. La conducta de Bundy fue catalogada como perversión y compulsión necrofílica. El 17 de enero de 1989 obtuvo la fecha definitiva. Iba a ser ejecutado una semana después. Bundy no había terminado su lucha para evitar la muerte y trató de mantener sus confesiones como cebo para, así,
obtener más tiempo. Él y sus abogados pidieron una prórroga de 3 años para que confesaran los demás asesinatos. También trató de coaccionar a los familiares de sus víctimas para que solicitaran a la corte que le otorgara más tiempo para poder confesar. A pesar de no conocerse el paradero de muchas de las víctimas, todas las familias se negaron. Mientras permaneció encerrado, trató de diferir al máximo la fecha de su ejecución y pretendió haber perpetrado más cantidad de asesinatos, inventando detalles y proporcionando datos inconexos para así ganar tiempo con las reconstrucciones y búsquedas. Llegó al colmo de proponer ayudar a las autoridades a detener otros asesinos en serie, aprovechando que por aquel entonces hacía estragos el llamado Caso de los Crímenes del Río Verde, otra secuencia de muertes violentas que tuvo por objeto a prostitutas. Considerando esta actitud, aquellos que estudiaron la personalidad delictiva de este homicida destacaron que se trataba de un mentiroso compulsivo que tuvo la osadía, una vez cerca a la hora de su ejecución, de tratar de demorar el momento de la misma intentando engatusar a la policía y al FBI, prometiendo la confesión de todos los crímenes que había cometido. Bundy celebró un maratón de entrevistas y confesiones durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto a admitir todo, especialmente los asesinatos de algunas de las víctimas más jóvenes. En su último día llamó a su madre y rechazó su última comida. Fue electrocutado el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 7:16 de la mañana. En aquel momento tenía 42 años. Ahora, hablemos sobre su patología y todo lo que lo llevó a ser de esta forma. En diciembre de 1987, Bundy fue examinado durante 7 horas por la doctora Dorothy Otnow. Lewis le diagnosticó como un maniático depresivo cuyos delitos ocurrían normalmente durante los episodios depresivos, retractándose después para afirmar que sufrió un trastorno de personalidad múltiple. La doctora Lewis finalmente concluyó que la sociedad se encontraba ante un psicópata. Otros profesionales que estudiaron a Bundy lo consideraron como un caso especial. Era sádico, necrófilo, carente de sentimiento de culpa y con la necesidad de hacer daño a otros para obtener placer sexual. Bundy le explicó con detalle su infancia, en especial su relación con sus abuelos maternos, Samuel y Eleanor Cowell. Según Bundy, su abuelo Samuel Cowell era un diácono de su iglesia. La descripción estableció a su abuelo como un tirano abusador. Bundy lo describió como un racista que odiaba a los negros, los italianos, los católicos y los judíos. Además, declaró que su abuelo torturaba animales, golpeando al perro de la familia y maltratando a los gatos de los vecinos. También le dijo a Lewis que su abuelo mantenía una gran colección de pornografía en su invernadero, donde, según sus familiares, Bundy y un primo se colaban a mirar durante horas. También dijo que Samuel Cowell montaba en rabia violenta cuando el tema del padre del muchacho era tocado por familiares que solían expresar escepticismo ante la historia que daba. Bundy describió a su abuela como una mujer tímida y obediente, quien ingresaba de forma esporádica a los hospitales para someterse a tratamiento por depresión. Hacia el final de su vida, Bundy dijo que se convirtió en agorafóbica. Julia, la tía de Bundy, recordó un incidente perturbador que tuvo con su joven sobrino. Después de recostarse para tomar una siesta, Julia se despertó rodeada de cuchillos de cocina de la familia Cowell. El pequeño Ted, de tan solo 3 años de edad, estaba al pie de la cama sonriéndole. Bundy usó tarjetas de crédito robadas para comprar más de 30 pares de calcetines mientras se escondía en Florida. Él mismo se consideraba como fetichista de los pies. En enero del 89, Bundy fue entrevistado por James Dobson, una tarde antes de su ejecución. En la entrevista, Bundy dijo que la pornografía violenta desempeñó un importante papel en sus crímenes sexuales. Según Bundy, cuando era un niño encontró fuera de casa en el supermercado local, en una farmacia, pornografía suave, y de vez en cuando se encontraba con libros pornográficos con contenido más explícito. Bundy dijo: "Sucedió en etapas. Poco a poco mi experiencia con la pornografía en general, pero con la pornografía que presenta un nivel alto de violencia sexual, una vez que te vuelves adicto a ella, y esto lo veo como una especie de adicción igual que otros tipos de adicción, comienzas a buscar todo tipo de material con cosas más potentes, más explícitas, más gráficas, hasta llegar a un punto en el que la pornografía va tan lejos que comienzas a preguntarte cómo sería hacerlo en realidad". Algunos investigadores creen que la permanente insistencia de Bundy en afirmar que la pornografía fue un factor contribuyente a sus crímenes fue otro intento de manipulación, una vana esperanza de impedir su ejecución, diciéndole a Dobson lo que quería oír. En una carta escrita poco antes de su fuga de la cárcel de Glenwood Springs, Bundy manifestó: "He conocido a personas que irradian vulnerabilidad. Sus expresiones faciales dicen: tengo miedo de ti. Estas personas invitan al abuso, esperando ser lastimadas. ¿Sutilmente lo fomentan?". En una entrevista de 1980,
Hablando de la justificación en las acciones de un asesino en serie, Bundy dijo: ¿qué es uno menos? ¿Qué significa una persona menos en la faz del planeta? Cuando los detectives de Florida pidieron a Bundy que les dijera en dónde había dejado el cuerpo de Kimberly Leach para dejarle en paz a la familia, él supuestamente replicó: pero si soy el hijo de puta más duro que jamás han conocido. Dicho todo esto, Ted Bundy era un asesino, psicópata y muchas cosas más. Era una persona muy inteligente, una persona que sabía utilizar todos los conocimientos que tenía a su disposición para poder beneficiarse, y no dudaba en ser literalmente una persona muy bastarda. Espero que el video les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que se hayan interesado y quizás alguien se haya inspirado para escribir alguna historia. Les mando un saludo gigante, espero que tengan una tarde, noche o día maravillosos. Hasta pronto. Georgetown. Ay, Georgetown.